Me han enviado una serie de preguntas litúrgicas que quisiera responder por este medio porque pueden ser de beneficio para varias personas. La primera dice así: ¿qué pasa si el sacerdote no usa el cíngulo en las misas? ¿Se justifica si está gordito el sacerdote? La segunda: si el sacerdote pone el misal en el corporal al momento de estar presentando las ofrendas y consagrar, ¿está permitido? La tercera: ¿qué tengo que hacer si un ministro extraordinario de la comunión está en adulterio y está sirviendo en el altar y aparte está comulgando y también repartiendo la comunión mientras el sacerdote se dedica a dar la comunión en los monaguillos y a veces se sienta y deja que solo el ministro dé la comunión? Bueno, pues vamos viendo una por una. ¿Qué pasa si el sacerdote no usa el cíngulo en las misas? Pues la misa en sí sigue siendo una misa válida. No se necesita para que sea válida que el sacerdote use el cíngulo. Sin embargo, es obligación del sacerdote usar el cíngulo y usar el alba y usar la estola, y si está él presidiendo la misa, usar la casulla. Tiene que usar todos sus ornamentos. Todos tienen una razón de ser, todos tienen un propósito, y de hecho, cuando el sacerdote se reviste en la sacristía, debe pronunciar una oración por cada prenda que va colocando. Así, la oración al ajustarse el cíngulo dice así: Cíñeme, Señor, con el cíngulo de tu pureza, y borra en mi cuerpo el fuego de la concupiscencia, para que more siempre en mí la virtud de la continencia y la castidad. Amén. El cíngulo es símbolo de la pureza del sacerdote. Es un fuerte recordatorio de la importancia de la castidad en su vida, de la importancia del celibato en su vida. No es opcional. Si el sacerdote deja de usar el cíngulo, aunque la misa sigue siendo válida, en realidad él está cometiendo un abuso litúrgico. Moralmente es responsable de la desobediencia que comete, por supuesto. Y que quede claro, yo no conozco a este sacerdote, de modo que no estoy estableciendo juicio alguno, simplemente estoy respondiendo qué es lo que sucede, que es la pregunta que se me ha hecho. El sacerdote, en todo caso, comete un pecado de omisión, si no es que de desobediencia. Pero ciertamente que se trata de un abuso litúrgico. ¿Se justifica si está gordito el sacerdote? No, los cíngulos son lo suficientemente extensos para ceñirse a cualquier talla de cintura. La siguiente pregunta decía: si el sacerdote pone el misal en el corporal al momento de estar presentando las ofrendas y consagrar, ¿está permitido? No es una cuestión de permiso, es una cuestión de sentido común. No se debe colocar el misal sobre el corporal porque el corporal tiene el propósito de servir en todo caso como un paño de emergencia. Si se caen por accidente migajas de la hostia, o si la misma hostia se cae, o si por ejemplo accidentalmente con la mano el sacerdote derribara el cáliz, cosa que también es difícil por la forma como están confeccionados los cálices. Si te das cuenta, usualmente su base es lo suficientemente ancha como para que no se voltee, para que no se derrame precisamente. Pero puede suceder. Si esto llegara a suceder por accidente, o pensemos que el sacerdote está elevando el cáliz y en el momento que lo eleva, estornuda. No puede contener el estornudo y eso provoca que la sangre de Cristo se derrame. Bueno, entonces el corporal de inmediato sirve para recoger todo lo que cae en él, que precisamente lo que debe caer en él en un caso de accidente es la hostia o el vino consagrados. Si se coloca el misal encima del corporal y llegara a suceder un accidente, es realmente poco probable y poco frecuente que esto suceda, pero puede suceder, por eso existe el corporal. Si llega a suceder un accidente así, se derramaría la preciosa sangre sobre el misal, o las migajas de la santa hostia podrían caer entre las páginas del misal y ahí quedar atrapadas, y hasta la más diminuta migaja de una hostia consagrada es el cuerpo de Cristo. Imagínate si la sangre de Cristo cae sobre el misal, se impregna en sus páginas. No quiero ni pensar. Es la razón por la que existe un corporal y es la razón por la que el misal debe estar colocado a un lado. Entonces no es tanto cuestión de permiso, es cuestión de sentido común. Es cuestión de prudencia, es cuestión de entender lo que está pasando. Yo creo que en el fondo esta es la raíz de los abusos litúrgicos: no comprender lo que se está celebrando realmente en la Santa Misa, no comprender los misterios que están sucediendo en el altar. ¿Qué tengo que hacer
Dice la siguiente pregunta: si un ministro extraordinario de la comunión está en adulterio y está sirviendo en el altar, bueno, pues hablar con el sacerdote. Hay que hablar con el sacerdote y decirle que esto está provocando escándalo, es decir, está provocando no solo incomodidad en los fieles que están siendo testigos de esto, sino que además está dando mal ejemplo, porque esto puede dar lugar a que más personas en esa situación digan, bueno, pues al fin que él lo hace, si él lo hace, ¿por qué no yo? Y de esa manera no quieran dejar su estilo de vida, justificándose en que si él lo está haciendo y el sacerdote lo permite es porque debe estar bien. Ahí es donde está el escándalo precisamente. Ahora, continuando con la pregunta, no solamente está sirviendo en el altar, aparte está comulgando. Pues nuevamente, esto es una situación que provoca escándalo, se tiene que comentar con el sacerdote. Y también repartiendo la comunión, pues es exactamente lo mismo. Todo esto provoca, en primera, no debería una persona para que pueda estar sirviendo en el altar y para que pueda estar ayudando como ministro extraordinario de la comunión, debe tener una vida ejemplar, es la realidad. Pecadores todos somos, por supuesto, pero se debe llevar una vida conforme a la voluntad de Dios expresada en el Evangelio y por supuesto enseñada, comunicada y normada incluso por la Iglesia. Dice, aparte está comulgando, pues eso es una situación muy grave porque San Pablo fue claro: cuando alguien vive en pecado mortal y comulga, se está comiendo su propia condenación. Entonces esto es muy grave, es más grave para una persona en adulterio estar comulgando que dejar de hacerlo. Y también reparte la comunión mientras el sacerdote se dedica a dar la comunión a los monaguillos y a veces se sienta y deje que solo el ministro dé la comunión. Es obligación del sacerdote distribuir la Eucaristía. Es el sacerdote el ministro de la comunión. Esto tiene que quedar claro: el único ministro de la comunión es el sacerdote, porque es el único capaz de confeccionar el sacramento de la Eucaristía. Los laicos que lo asisten y que tienen que hacerlo de forma extraordinaria, no de común, no son ministros de la comunión, son ministros extraordinarios de la comunión. Hay muchas personas que equivocadamente les dicen ministros de la Eucaristía. No, el único ministro de la Eucaristía es el sacerdote. Ellos son ministros extraordinarios de la comunión, pero están ahí para ayudar al sacerdote de forma extraordinaria, no para suplir al sacerdote. El sacerdote no debe sentarse. Es más, si la cantidad de fieles que van a comulgar es lo suficientemente grande para justificar el auxilio de un ministro extraordinario, y pensemos que hay 2 filas o 3 filas para la comunión, y de pronto la fila que se termina primero es la del sacerdote, y sigue habiendo ministros extraordinarios distribuyendo la Eucaristía, el sacerdote no debe ir a sentarse y dejar que los otros terminen. En ese momento el sacerdote más bien debe ir donde uno de los ministros extraordinarios, que éste se retire y que el sacerdote continúe distribuyendo la comunión él mismo. ¿Qué hay que hacer? Pues nuevamente hablar con el sacerdote. Hablar con el sacerdote de todas estas cosas es necesario para la edificación del sacerdote, para la corrección de los abusos litúrgicos y por supuesto para el bien de la comunidad y sobre todo para siempre salvaguardar la sacralidad del misterio del sacrificio eucarístico que se celebra en la Santa Misa. Hay que hablar con el sacerdote no en plan de reclamo, no en plan de pleito, sino más bien expresando una profunda consternación por lo que se está observando. Esa es la mejor manera, es la mejor táctica de aproximarse a un sacerdote. No en plan de pleito, sino en plan de expresar una profunda preocupación por lo que se está observando y expresando los daños que puede esto provocar a la comunidad, o que de hecho provoca a la comunidad, y claro, siempre cuando es necesario citando las normas litúrgicas. Es importante, después de la conversación con el sacerdote, darle seguimiento con una carta. Se tiene que escribir una carta al sacerdote dejando por sentado, dejando escrito lo que se conversó y delineando cada uno de los abusos litúrgicos. Porque es importante este documento, y de hecho, de ser posible, sería mejor pedir que una copia sea sellada de que fue recibida en la parroquia para uno conservarla, porque en caso de continuar estos abusos, lo que hay que hacer entonces es dirigirse al obispo. Igual, no en plan de reclamo, no en plan de queja, sino en plan de expresar una profunda consternación por lo que está sucediendo en la parroquia, explicando que ya se habló con el sacerdote, porque para que un obispo haga caso, primero es necesario hablar con el sacerdote o dirigirse al sacerdote. Se le puede ya anexar la copia de la carta que se envió y que la parroquia recibió, y una vez que uno se dirige al obispo, ya uno cumple, uno no puede hacer más. Entonces, una vez que uno se ha dirigido al sacerdote y después, si es necesario, al obispo, uno puede tener la conciencia tranquila de que uno cumplió con su obligación cristiana. Lamentablemente muchas veces queda fuera de nuestro alcance corregir,
o lograr que se corrijan los abusos litúrgicos, pero cuando uno ha hecho todo lo que esté en su mano, uno puede sentirse ante Dios tranquilo y lo demás es responsabilidad de cada quien y de ello cada quien tendrá que dar cuentas al Señor. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.